Hace un par de años decidimos familiarmente encarar un emprendimiento para el cual precisábamos una casa, un lote, un terreno. Le pedí al mayor de mis hijos que me buscara. Teníamos dos zonas, San Telmo o Palermo Soho. Pasó 1 o 2 días y me llama, me dice, mira, había una casa que la veo del frente, nomás porque está tapiada, parece interesante, me leyó las medidas del terreno, la zona de la Plaza Cortázar, toda esta impronta juvenil, nocturna, lo hacía sumamente apropiado y atractivo. Llamé a la inmobiliaria y ahí empezó una serie de tratativas que finalmente y afortunadamente terminó con que pudimos hacernos cargo de esta propiedad. Esta es la casa, ¿qué te parece? ¿Cómo conservaron la fachada, ¿no? ¿Cómo será dentro, no? Eran escombros a esta altura, no había casa dentro. Había por ahí alguna pared sola, parada, pero no había techo, no había carpintería. Bueno, el primer paso era sacar los escombros, ¿no es cierto? Limpiar el lote. Estas son las rejas originales que van a seguir estando de los 2 ventanales de enfrente. Cuando nosotros nos contactamos con la inmobiliaria, mostramos interés en adquirir esta propiedad, la única forma que se me ocurría de verla era ver si algún vecino me dejaba mirar para acá. La señora de la inmobiliaria vino un sábado a hacer una gestión, golpeó las casas, por acá hay un pasillo, y mientras estaba haciendo eso, dice que pasaba un contingente de turistas con una guía que decía que esta casa estaba citada en un cuento de Borges. Bueno, ahí fue cuando empezamos a buscar. Con gran sorpresa encontré un blog que era de la Escuela República de Cuba, que es la escuela a la que concurrió Borges. Borges recibió toda su educación en su casa, a través fundamentalmente de su madre y con la biblioteca familiar. Pero fue un semestre, un medio año a esta escuela, a un 4º grado creo que era, y en este blog de ese curso aparece, hay una foto del registro de asistencia. Tardé en reconocerlo. Habían pasado tantos años desde que compartimos el mismo banco en una escuela de la calle Tames. Roberto Godel lo recordará. Y me encontré con que los profesores de la escuela habían llevado a los alumnos a hacer un circuito donde estaba, bueno, la esquina rosada, un almacén de la época, y terminan el circuito pintando el frente de la casa de Juan Muraña. Es el cuento Juan Muraña que pertenece al informe Brody de Borges. Y es esa, se ve que es esa la casa, el frente de la casa que están dibujando, y hacen los dibujos, y todos son dibujos por chicos, ¿no es cierto? Pero el estilo de la casa, el estilo del frente, la puerta, toda la ornamentación que tienen las aberturas. Por el tiempo del centenario vivíamos en el pasaje Russell, en una casa larga y angosta. La puerta del fondo, que siempre estaba con llave, daba a San Salvador. En la pieza del altillo vivía mi tía, ya entrada en años y algo rara. En el barrio decían que la muerte o la desaparición de Muraña la había trastornado. Entonces dijimos, bueno, aquí hay algo más, ¿no? Tratemos de rescatar un poco esto, tratemos de hablar con los vecinos del barrio, a ver si nos pueden aportar algo, ¿no es cierto? Porque evidentemente tiene que haber habido algo real en base a lo cual Borges recreó una historia y la transformó en este cuento, pero algo tiene que haber habido. Que se le borró, creo que de 1910, 1915, la casa de... Igual que esta, porque eran las 2 casas más grandes. A mi madre
madre siempre le disgustó que su hermana uniera su vida a la de Juan Muraña, que para ella era un desalmado y para tía Florentina un hombre de acción. Del barrio, todos los problemas que se había entre malevos venían acá porque este pasaje estaba cerrado ahí. Y ahí arreglaban los problemas, con los padrinos y todo, ¿no? Juan Muraña existió en la realidad y fue guardaespaldas de Nicolás Paredes, amigo del autor de este cuento. Sobre la suerte de mi tío corrieron muchos cuentos. No faltó quien dijera que una noche, que estaba en copas, se cayó del pescante de su carro al doblar la esquina de Coronel. Eso es lo que realmente ocurrió, tengo entendido. Y que las piedras le rompieron el cráneo. En el año 20 y tanto, no sé, justo, un matrimonio había comprado la casa. Después de los años, el hombre fallece. Y la mujer que había quedado con unos hijos y qué sé yo. Y ya la casa no la podía pagar. Un día dice que empezó a haber movimiento en la casa, gente que venía, que escuchaba hablar de palabras como desalojo, oficial de justicia, y la madre que lloraba. Entonces después la madre le explica que los iban a desalojar, que no podían pagar porque la mamá era costurera, no le daba para pagar el alquiler. Entonces le dice que al día siguiente la acompañe, que iba a ir a hablar con el dueño, llevándolo al nene. Sé que iba a pedirle una prórroga. Sin duda me llevó para que el acreedor viera su desamparo. No le dijo una palabra a su hermana que no le hubiera consentido rebajarse de esa manera. El prestamista vivía en barraca. Yo no había estado nunca en barracas. Me pareció que había más gente, más tráfico y menos terrenos baldíos. Y sin duda, había más gente en aquel tiempo en Barracas que Palermo, que era un barrio incipiente. No sé cómo, no sé cuánto, el prestamista lo apareció muerto. Desde la esquina vimos vigilantes y una aglomeración frente al número que buscábamos. Un vecino repetía de grupo en grupo que hacia las 3 de la mañana lo habían despertado unos golpes. Oyó la puerta que se abría y alguien que entraba. Nadie la cerró. Al alba lo encontraron a Lucchesi tendido en el zaguán a medio vestir. Lo habían cosido a puñaladas. El hombre vivía solo. La justicia no dio nunca con el culpable. No habían robado nada. Nunca se supo la muerte de ese hombre. Pero la hipoteca de esta casa nunca apareció. O sea que, ¿qué pasó? Nada. La casa siguió siendo de esa gente. Claro. Porque la hipoteca nunca la encontraron. La casa ya había quedado libre. De los que lo habían comprado. De que la habían de la comprado. mujer, De la mujer. Porque el hombre ya no estaba. A partir de ahí ya no había quien les cobrara el alquiler ni quien los desalojara. Siguieron viviendo acá. La tía Florentina vivía, después de la muerte de Juan Muraña, en una pieza que debería haber estado ahí. O sea, que es entrando sobre mano izquierda y un poquito sobre elevada, ¿no es cierto? La única persona en Buenos Aires a quien no se le movió un pelo fue tía Florentina. Repetía con la insistencia de la vejez. Ya les dije que Juan no iba a sufrir que el gringo nos dejara sin techo. Juan murió hace más de 10 años. Juan está aquí. ¿Querés verlo? Aquí lo tenés. Fue solo entonces que entendí. Esa pobre mujer desatinada había asesinado a Lucchesi, mandada por el odio, por la locura y tal vez, quién sabe, por el amor. Se había escurrido por la puerta que mira al sur. Había atravesado en la alta noche las calles y las calles. Había dado al fin con la casa y con esas grandes manos huesudas había hundido la daga. La daga era Muraña, era el muerto que ella seguía adorando. El cuento dice que la casa tenía salida al Salvador, que era una puerta que no se usaba nunca y que justamente se ve que Florentina salió por ahí para que nadie la viera, ¿no? Originariamente estos lotes eran desde El Salvador hasta el pasaje Russell.
Pero se ve que luego en algún momento se subdividieron. O sea, ahora la casa que nosotros tenemos es la mitad. Se están conservando las rejas, se conserva la forma de los arcos. Se apuntaló arriba, se colocó una viga de hierro. Cuando se haga la construcción, la misma construcción lo va a abrazar al frente y después va a haber que reconstruir lo que en este caso se tocó, ¿no es cierto? Construir el pedazo de pared, armar bien los arcos de las dos ventanas, colocar las rejas. Y bueno, y va a ser una cosa linda, agradable, fundamentalmente integrada al barrio. Decibo, ven, te dejo el asiento un ratito. Él lo diga. Ah, sí. Que era lo que hablábamos antes, que los cuchillos no solo los poseían los malevos. Bueno, está bien, ¿querés decirlo vos? Decilo vos. No, porque tiene que ver con el tema de que el mismo padre de Borges tenía un cuchillo guardado. Y que se lo muestra a Evaristo Carriego y él se asombra y dice al final de ese escrito, un puñal inútil. ¿Por qué? Y porque nadie lo había usado. Estaba bueno, ¿no? Nada, solo el cuchillo de Muraña. Solo en la tarde gris, la historia trunca. No sé por qué en las tardes me acompaña este asesino que no he visto nunca. Palermo era más bajo, el amarillo paredón de la cárcel dominaba arrabal y barrial. Por esa brava región anduvo el sórdido cuchillo. El cuchillo, la cara se ha borrado, y de aquel mercenario cuyo austero oficio era el coraje, no ha quedado más que una sombra y un fulgor de acero. Que el tiempo que los mármoles empaña salva este firme nombre, Juan Muraña.